Tenía el tiempo de visitar las familias, de ir a hacer una visita, de preguntarles cómo están, de ver sus necesidades. Era un hombre que tenía tiempo de sentarse con los jóvenes, mirarte a los ojos y de dialogar contigo abiertamente. Era un hombre que tenía siempre la sonrisa y la alegría. Era el hombre sencillo, era el hombre humilde, el hombre sonriente, tenía una sonrisa especial, ¿verdad? El hombre que permitía el acceso también, la cercanía de la gente a él, el hombre de oración, de contemplación al Santísimo Sacramento, era el hombre dedicado también a la obra no solamente espiritual, sino también la obra material. La parroquia era una parroquia así, bien humilde, con láminas. Y él inició la construcción de nuestra parroquia. Como él fue viniendo y él trabajó, fundó la escuela parroquial, porque él fue el fundador de la escuela parroquial. Y a los alumnos, como ahí iban mis hijos, los ponía a cargar piedra del río de Amayo para los cimientos de la iglesia. Y a las personas el día domingo también los hacía que fueran porque le colaboraran y todo el mundo colaboró. Bautizado con el nombre de Santi, que en español significa santos, siempre ayudó a sus padres en las labores agrícolas, debido a la gran cercanía que tuvo con ellos. Recibió el sacramento de la comunión a los 6 años y el de la confirmación a los 9. A los 10, expresaba a su padre el deseo de inscribirse en el seminario, pero por condiciones económicas no tenían los medios para poder sufragar los gastos que esto implicaba. Sin embargo, debido a una misión popular de un convento franciscano, Santi tuvo la oportunidad de inscribirse en el seminario. El 16 de septiembre de 1939, Santi inició su año de noviciado y al recibir el hábito franciscano, optó por el nombre de Cosme, quien fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1948 en Venecia, en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Fray Cosme sintió desde temprano el deseo de irse un día como misionero a tierras lejanas. En reiteradas ocasiones solicitó ser enviado a misionar a China, aún con el riesgo de que la revolución maoísta le persiguiera y matara. Fue hasta 1950 que, a raíz de una carta firmada por varios obispos de Centroamérica al Padre Superior de Provincia de Veneto, se embarcara en el puerto de Génova juntamente con otros 2 sacerdotes y llegar al puerto de la Unión, en nuestro país, un 4 de abril de 1950. Fue asignado a la parroquia San Pedro Nonualco de La Paz por un periodo aproximado de 3 años hasta que fue transferido a la parroquia San Juan Nonualco, desde el 18 de octubre de 1953 hasta el día de su muerte martirial. En ese lugar, Fray Cosme inició la construcción de un templo digno. La obra tardó 24 años en ser culminada, así como también la escuela parroquial Papa Juan XXIII. Yo conocí al padre cuando vino aquí a San Juan Nonualco, que venía de la parroquia de San Pedro Nonualco, lo trasladaron para aquí. Y aquí le hicieron un recibimiento bien alegre en el parque, con banda, con cohetes y con todo. Era un hombre que nos hizo comprender a nosotros que la santidad tiene que tener alas, pero con los pies en la tierra. Y él era así. Era un hombre que su trabajo, su apostolado era compartir. Él se dio, como era su devoción eucarística, se dio a todos. El padre Cosme
Era un santo en vida, hombre muy humilde, sencillo, trabajador, encargado de llevar las almas a Dios. Yo siento que ese fue su principal ideal, llevar a los niños, a los jóvenes y a todos a Dios, por medio de los sacramentos, de las Eucaristías y de toda la misión pastoral que él realizaba aquí en San Juan Nonualco. Pero él fue un padre, pero bien humilde, sencillo, cariñoso, y no sé ni cómo explicar pues el modo de él tan bonito que no había pues por qué quejarse de él, ¿verdad? Así es que es lo que les puedo decir yo del testimonio del padre. Tanto más, él fue bien amigo aquí con toda la gente. Una gran persona, incluso yo jugaba con la cuerda de él, ¿verdad? Como era una persona alta, espigada, muy amable con los jóvenes, los niños. Y mi papá servía en la iglesia como en la mayordomía de Jesús Nazareno. De esa forma yo permanecía bastante rato por aquí, por el convento y la iglesia. Padre Cosme Espessoto, un hombre de Dios, un franciscano de los auténticos que recibió pues ese llamado del Señor a misionar en estos pueblos de San Juan del Nonualco, decimos, ¿no? San Juan Nonualco, San Pedro Nonualco. Y el hombre, como dice el Papa Francisco, con olor a oveja, porque él se metió en la vivencia, en la experiencia de la gente de este pueblo. Un hombre, a nosotros nos admira porque un hombre que venía seguramente de otros lugares con muchas comodidades, ¿verdad? Y se va adecuando a este ambiente, sobre todo un ambiente bien caluroso, ¿verdad? Y a la vez lleno de violencia, lleno de mucha pobreza, lleno de mucha injusticia también. En el libro Florecillas, escrito por Fray Hilario Contrán, describe al padre Cosme como una persona que ayudaba a los enfermos y a todo aquel que lo necesitara. Brindaba cristiana sepultura a cadáveres en descomposición, a costa de exponer su vida a una venganza por parte de las autoridades. A Fray Espessoto le gustaba sembrar uvas y compartirlas sobre todo con los niños. Jugaba con los acólitos en bicicleta o patineta. Promovió movimientos dentro de la iglesia, además de católicos comprometidos con el bien común, a los que llamaba soldados de Cristo. También impartía catequesis. Su devoción, según la fe católica, era eminentemente eucarística y mariana. Cuando tuve el accidente que me fracturé la pierna, pues no hallábamos quién me llevara, porque en esa época no todo el mundo tenía carro, era raro que alguien tuviera un Tupica o algo, y no hallaba quién me llevara, y en eso a mi esposo se le ocurrió ir a Ondel a decirle que nos había pasado ese accidente. Y él no dudó en un momento, vámonos, le dijo, y la llevamos al hospital. Era pero servicial, caritativo, él bondadoso, el padre. Eso fue algo maravilloso que Dios nos mandó, porque Dios mandó al padre Cosme aquí. Cosme Espessoto denunciaba las injusticias que se cometían en contra de la gente durante el inicio del conflicto armado en El Salvador. Era conocido por ayudar a los más necesitados y de asistir a los enfermos, además de trasladarlos hacia hospitales o clínicas en el Jeep Samaritano, como era conocido su vehículo. Cuando ya estábamos en el tiempo de guerra y que aquí venían a asesinar en los cantones,
si él salía, iba a ver, porque dejaban los muertos tirados y él los iba a enterrar. Lo mismo si él sabía que quedaba una mujer viuda con sus niños, él por algún tiempo, algunas dicen 3 meses, otras dicen 5 meses, él les ayudaba con canastas básicas, mientras ellas aprendían a defenderse, ¿no? Entonces, y aparte de que él siempre estaba pendiente de esa familia, de esos niños que fueran a la escuela, que no aguantaran hambre. O sea, él tenía esos gestos. Y lo mismo era con los ancianos. Él, te digo, si un anciano que fuera en el último cantón y tú le venías a tocar la puerta a las 4, 5 o la hora que fuese, él se iba en su jeep a confesarlo, a consolarlo o a lo que tuviera necesidad la gente. Yo recuerdo que el Padre Cosme no era un predicador así de púlpito, digamos, ¿no? Sino que sobre todo la predicación del Padre Cosme era la vivencia, ¿verdad? En la prédica, si queremos hablar de cómo predicaba, yo recuerdo que era como consejos que él iba dando, ¿no? Decía a la gente, miren, no se metan en la violencia, no sean violentos, miren, recuerden que ustedes son hijos de Dios, miren que yo los he bautizado a todos, ¿verdad? Y no me gusta, ¿verdad?, que hayan muertos entre ustedes. Todo así los tipos de consejos, las homilías del Padre Cosme. Pero su vivencia ya la conocemos, ¿no? Era muy cercana al dolor de la gente, a la pobreza de la gente, a la injusticia también, ¿verdad?, que vivía, sobre todo en los tiempos de algodonales, ¿verdad?, de cañales, donde era el trabajador muy mal pagado. El Padre Cosme iba a dialogar con los dueños de estas haciendas para que se les diera un mejor trato a los campesinos y se les pagara mejor, que no solo se les diera la chenga con los frijoles y sal, ¿no? Él intercedía por todos estos. El Padre Cosme también algo que es de rescatar, cuando vino a este municipio, él vio el analfabetismo femenino y eso a él le impactó y él es cofundador de la primera escuela de niñas de este municipio, porque le interesaba que nosotros las mujeres estudiáramos. En los grupos juveniles insistía mucho que debíamos de estudiar para poder ayudar a los demás. El Padre Cosme fue también en ese tiempo, cuando no se hablaba de eso, él fue también un defensor de los derechos humanos. Ya en los tiempos difíciles que estábamos viviendo, él intercedía, iba a las cárceles a sacar a los catequistas, abogaba por todos, a muchos los salvó de la muerte. O sea que el Padre Cosme, te digo, era totalmente entregado a nosotros y al trabajo parroquial. Es interesantísimo ver la vena martirial del Padre Cosme en el área rural, en una parroquia humilde donde él bautizó a futuros soldados y a futuros guerrilleros. Luego se encontró en el campo de batalla y les habló como a hijos. Dijo, yo te bauticé, ¿por qué andas en esto? ¿Por qué haces eso? Y fue un hombre capaz de denunciar ante las autoridades de Zacatecoluca lo que hacían los soldados con los catequistas. La misión era que el pueblo prosperara, que el pueblo pues tuviera los servicios básicos, que se superaran. De hecho, cuando él pensó en la escuela, antes pensó y gestionó la escuela pública que tenemos por aquí, pero después quizás él siguió viendo algo que a él no le parecía en los jóvenes del pueblo, y se hizo 3 preguntas que yo las he encontrado en el libro de oro que le digo yo, cuando él empezó su filosofía para fundar la escuela. Y él decía, ¿por qué tanto joven sin trabajo? Tristes y viciosos. Entonces, con esas 3 preguntas que están escritas en las primeras actas que él realizó en el libro de oro de la escuela, se cuestionaba y pensó en su escuelita parroquial. Eso fue lo que le motivó a pensar en esta escuela.
comprando un mesón, 2 mesones, y pues poco a poco se ha ido acrecentando y mejorando. Siempre fue un mensaje de reconciliación y de paz. Él, si ya nos vamos, digamos, en los últimos años de su vida, que fueron los años más duros que nos tocó vivir, él, a los grupos juveniles, yo era parte de un grupo juvenil, él ahí nos enseñaba a que teníamos que trabajar y perdonar. Y nos decía que los tiempos que se acercaban eran tiempos que iban a ser muy tristes, donde íbamos a ver que hermanos contra hermanos se iban a matar. Y para serte sincera, nosotros no entendíamos qué iba a pasar. Su postura era siempre de defensa, ¿verdad? Recuerdo la parte del testamento de él, cuando él habla sobre los derechos de Cristo y los derechos de la iglesia, precisamente está hablando de eso, que él iba a defender, ¿verdad?, a los pobres como fuera, contra cualquier fuerza, ¿verdad? Especialmente hablamos sabemos las fuerzas que habían aquí, ¿verdad? Ultraderecha, ultraizquierda. Padre Cosme se enfrentaba con ambos y a ambos les exigía el respeto de la vida, es decir, cuidaba, ¿verdad?, por cada uno de los hermanos y hermanas de esta comunidad. Cosme Espesoto no hacía distinción entre ambos bandos del conflicto, ya que afirmaba que todos los que él había bautizado eran hijos de Dios. Lo que me cuestiona, y le doy gracias a Dios, porque en el lugar quizás donde él le pidió tanto a Dios por su pueblo, pues allí murió, allí ofrendó la vida por su pueblo, para dar el último testimonio, como dice él. Cuando iba una persona y dijo, acaban de matar al padre, yo sentí que todo se me fue para los pies, la sangre. Y le digo, vengo aquí, mira, dicen que han matado al padre. Y cuando fueron de aquí para abajo ya se lo habían llevado pensando que tenía vida, vea, quizás lo llevaron ligero para Zacatecoluca. Pero no, el padre lo mataron allí enfrente del altar, porque él estaba arrodilladito haciendo su oración cuando lo mataron. Y aquí todo el pueblo lo sintió porque era un gran sacerdote. Era una pérdida que tenía San Juan al faltar el padre. Que otros sacerdotes no han durado como él. Si mal no me acuerdo, pero creo que estuvo 27 años, creo. No estoy segura, pero él estuvo bastante tiempo. Él sabía que tenía amenazas. El último viaje que él hizo en su país, a Italia, ya El Salvador, ya estábamos en aquellos años ya de que comenzaban a perseguir la iglesia, le dijeron en una cena familiar, comenzaron sus hermanos a decirle, mira, no te vayas, aquí quédate, mira si aquí hay iglesias, aquí hay gente. Y por último, al ver lo que no reaccionaba, uno de los hermanos le dijo, mira, quédate si nosotros somos tu familia. A lo que el padre pues se sonrió, según cuentan, y lo volteó a ver y le dijo, no, yo regreso porque mi parroquia es mi familia. Conocemos a través de la Sagrada Escritura que el mismo Jesús, ¿verdad?, con su actitud hacia los pobres, fue incomodando, ¿verdad?, a los otros, a los demás, ¿verdad?, que no se sentían como cómodos ante la posición de él, pues igual creo. Y sabemos nosotros que él recibió muchas amenazas, ¿verdad? Y las amenazas venían precisamente por la defensa, por la protección de la vida de los hermanos.
y regresó consciente de lo que podía pasarle. Y decirte que el Padre Cosme en ningún momento, por lo menos a los jóvenes, no nos hizo sentir que era amenazado. Los adultos sí sabían, pero nadie, yo pienso que nadie nos imaginamos que iban a matarlo de esa forma, ¿no? Y Padre Cosme siempre, a pesar de que ya los tiempos eran muy peligrosos, en mi grupo juvenil otra vivencia que tuvimos fue que nosotros íbamos a los cantones a dar catequesis, él nos mandaba, ¿no? Pero mira, era tan dulce que nos íbamos, pero estaba pendiente de que regresáramos porque siempre pasábamos a decirle que ya regresábamos, y él nos tenía cartuchitos con uvas y nos regalaba los cartuchitos a cada uno y se alegraba de vernos, ¿no? Antes de ser asesinado, Fray Cosme escribió una carta donde aceptaba su martirio y perdonaba a sus asesinos incluso antes de suceder. Instaba a sus feligreses a ser valientes soldados de Cristo con promesa que continuaría ayudándolos desde el cielo. Presiento que, de un momento a otro, personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor que a momento oportuno me dé fortaleza para defender los derechos de Cristo y de la Iglesia. Morir mártir sería una gracia que no merezco. Lavar con la sangre vertida por Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada sería un don gratuito del Señor. De antemano perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Agradezco a todos mis feligreses que con sus oraciones y con sus manifestaciones de aprecio me han animado a darles el último testimonio de mi vida para que ellos también sean buenos soldados de Cristo. Espero seguir ayudándoles desde el cielo. Firma Cosme Espesotto. Y en su testamento que dejó, es impresionante cómo se parece a lo que dice él con lo que dijo Romero en su último retiro. No merezco ser mártir. Si se toca, perdono a los que me vayan a quitar la vida y que mi sangre sirva pues para que Dios haga su obra en el mundo. Pues espiritualmente asistiendo a misa, porque él nos dejó el legado de una gran fe, inculcó una gran fe en nuestras generaciones, en mi familia, en muchas familias, y hemos mantenido pues de que de generación en generación vaya guardándose esa espiritualidad, aunque por rato se pierde, ¿va? Pero luego se acrecienta. Y como testimonio también va de vida el Padre Cosme, yo también ayudaba a deshijar en el viñedo que él tenía aquí en el convento. Bueno, si vamos con sus obras, veamos esta iglesia que ustedes van a poder observar. Esta es la mayor herencia, es uno de los mejores templos del departamento de La Paz. Luego tenemos el ahora complejo, pero cuando él lo dejó era la escuelita parroquial, que la finalidad que tenía con que él visualizó esa escuelita, que tenía que ser un lugar donde se le diera una formación integral a los niños, a los jóvenes, y que fuera de ayuda para la gente más necesitada. Porque quería que los niños el domingo estuvieran en misa, en la Santa Misa el día domingo. Y de hecho también se iba y se tomaba asistencia. O sea, era algo que él fundamentó mucho. Y de hecho todavía los papás, fíjense, aquí los papás piden que sus niños hagan la primera comunión, sean confirmados. Ha quedado ese legado histórico aquí.
En 2020, el Papa Francisco aprobó el decreto que reconocía el martirio de Fray Cosme. Posteriormente, en 2021, el pontífice autorizó la beatificación de Fray Cosme Espesotto, quien fue asesinado en El Salvador en los inicios del conflicto armado. La gente, es decir, ya lo esperaba porque desde que murió Padre Cosme, la gente lo veía como un santo. Y solo esperaba pues que la iglesia confirmara, ¿verdad?, esto a través de su autoridad. Nos da pues una alegría porque ya, aunque ya sabemos que él ya está en el cielo, pero vamos a tener ya otro abogado que va a estar intercediendo por nosotros. Porque él le gustaba arreglarlo. Él trabajaba bastante en los movimientos. Que antes los movimientos eran solo de las hijas de María, mi esposa era una que las andaba guiando. Y yo siento que el padre atraía con la movilidad que tenía él. Este que murió, Fray Ernesto Palma, fue a Medjugorje y allá tuvo una revelación de la Virgen que le dijo que había un sacerdote que había ido porque quería que se llevara a cabo la beatificación de Fray Cosme. Y no se veía que caminaba. Y allí le dijo la Virgen que rezaran el Santo Rosario en la parroquia. Y ya desde que él fue, ya va a tener, no sé si tuvo o ya va a tener 2 años, que aquí se reza el Santo Rosario a las 6 de la tarde. Repican y rezan desde que Fray Ernesto Palma fue. Y mire, ya se ha logrado, hoy ya está la fecha y todo de su beatificación. La Conferencia Episcopal de El Salvador anunció que el 22 de enero de 2022 se realizaría la ceremonia de beatificación del fraile Cosme Espesotto, junto al sacerdote jesuita Rutilio Grande. Nelson Lemus y Manuel Solórzano.